Buen día, les doy la bienvenida a este podcast informativo, desarrollado por un equipo de alumnos de la Facultad de Medicina en Acapulco. El tema a desarrollar en esta ocasión son las insuficiencias cardíacas. Podemos partir del título de este podcast con la pregunta: ¿qué es una insuficiencia cardíaca? Bueno, la insuficiencia cardíaca es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo. ¿Cuáles pudieran ser sus posibles causas? Bien, la insuficiencia cardíaca casi siempre es una afección prolongada, a veces crónica, pero se puede presentar repentinamente. Puede ser causada por muchos problemas diferentes del corazón. La afección puede afectar únicamente el lado derecho o el lado izquierdo del corazón. Ambos lados del corazón también pueden estar comprometidos. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando su miocardio no puede contraerse muy bien. Esto se denomina insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida. Otra insuficiencia sería en la que el miocardio está rígido y no se llena de sangre fácilmente. Aunque la potencia de bombeo es normal, esto se denomina insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con una eyección preservada. A medida que el bombeo del corazón se vuelve menos eficaz, la sangre puede acumularse en otras zonas del cuerpo. El líquido se acumula en los pulmones, el hígado, el tracto gastrointestinal, al igual que en los brazos y las piernas. Esto se denomina insuficiencia cardíaca congestiva. Las causas más comunes de la insuficiencia cardíaca son la enfermedad de la arteria coronaria, que es un estrechamiento o bloqueo de pequeños vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. Esto puede debilitar severamente el miocardio, ya sea a lo largo del tiempo o repentinamente. Y la presión arterial alta que no esté bien controlada, que puede llevar a que se presenten problemas de rigidez o eventualmente llevar al debilitamiento del músculo. Otros problemas del corazón que pueden causar la insuficiencia cardíaca son la cardiopatía congénita, ataque cardíaco previo, válvulas cardíacas permeables o estrechas, infección que debilita el miocardio, algunos ritmos cardíacos anormales. Otras enfermedades que también pueden contribuir a la insuficiencia cardíaca son la amiloidosis, la enfisema, el hipertiroidismo, la sarcoidosis, la anemia grave. También puede ser tener demasiado hierro en el cuerpo o hipotiroidismo. Teniendo una idea básica de lo anterior, quisiera repasar sobre un ejemplo de diagnóstico. En este caso será el diagnóstico y guía terapéutica de la insuficiencia cardíaca diastólica. Empezamos mencionando que a pesar de la importancia de la disfunción diastólica en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, la relevancia del diagnóstico y tratamiento de este síndrome está poco reconocida en la práctica clínica. Publicaciones recientes sugieren que un 30 a un 50% de pacientes con insuficiencia cardíaca, la causa primaria es una disfunción diastólica. Varios estudios también demuestran que en un número importante de pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, la función diastólica suele determinar en la sintomatología, el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Otros datos preliminares sugieren que la disfunción diastólica es una causa importante de la intolerancia al esfuerzo en pacientes con hipertensión arterial crónica. Primero quisiera que definamos qué es una disfunción diastólica. La disfunción diastólica puede definirse como la condición en la cual, para mantener gasto cardíaco normal, la presión de llenado se encuentra aumentada. Por tanto, pacientes con disfunción diastólica
pueden manifestar una variedad de síntomas, desde disnea de esfuerzo hasta insuficiencia cardíaca avanzada. Habiendo asentado este concepto un poco más claro, vamos a hablar de su fisiopatología. Por convención, la diástole ventricular izquierda se extiende desde el momento del cierre de la válvula aórtica hasta el cierre de la válvula mitral, y su duración suele ser de 2/3 del ciclo cardíaco en reposo. Durante el ejercicio, la duración de la diástole se acorta proporcionalmente más que la sístole, abarcando un 50% de duración total. La primera fase diastólica, desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral, constituye el periodo de relajación isovolumétrica. Durante este periodo, la presión intraventricular disminuye con rapidez antes del inicio del llenado ventricular. Este abarca 3 fases en pacientes con ritmo sinusual. La fase de llenado precoz comienza con la apertura de la válvula mitral, y al disminuir la presión intraventricular por debajo del valor de la presión auricular, la segunda fase, o fase de equilibrio, es apreciable en pacientes con función diastólica normal y baja frecuencia cardíaca. Durante esta fase, el volumen ventricular se mantiene constante debido al equilibrio de la presión auriculoventricular. Finalmente, la fase de llenado por contracción auricular depende, como su nombre lo indica, del aumento en la presión por la contracción auricular. Varios parámetros fisiológicos interactúan en la diástole ventricular. Entre estos, los más fundamentales son la relajación y la distensibilidad ventricular y la constricción auricular. Hablando de la relajación ventricular, la relajación de las fibras musculares cardíacas es una propiedad activa que emplea energía en forma de adenosintrifosfato. Dicha energía es requerida para transferir los iones de carbono del citoplasma de vuelta al retículo sarcoplasmático, reactivando el efecto inhibitorio del complejo troponina-tropomiosina y permitiendo a su vez la disociación de los filamentos de actina y miosina. La relajación no solo depende de la disponibilidad de energía, sino también de la abundancia de los iones de calcio en el citoplasma. El efecto de la relajación de las fibras musculares cardíacas resulta en un descenso súbito de la presión en el ventrículo izquierdo. La velocidad a la que disminuye la presión durante el periodo de relajación isovolumétrico refleja directamente la velocidad de relajación de las fibras musculares. Esta velocidad puede medirse con técnicas invasivas y suele definirse como la velocidad de descenso máxima, o dp/dt, o como en el tiempo de la constante de relajación isovolumétrica. Varios estudios han demostrado que el ventrículo izquierdo, normalmente el ápex, se relaja con más rapidez antes que los segmentos medios y basales, causando un efecto de succión. Esta succión ha sido cuantificada invasivamente por medición simultánea de gradientes de presión en varias localizaciones de la cavidad ventricular, y en los ventrículos normales se ha demostrado una diferencia apicobasal de 1 a 3 micrómetros Hg. Datos preliminares indican que en sujetos normales la succión aumenta durante el ejercicio y en pacientes con fallo cardíaco este incremento predice de manera directa la capacidad aeróbica. Es importante reconocer que la relajación ventricular está directamente relacionada con la contractibilidad. Estudios realizados en Torren-Wasp sugieren incluso que la succión apical es causada por la contracción de ciertos fascículos musculares, dada la arquitectura espiral del ventrículo izquierdo.
Pasemos hablando de su distensibilidad ventricular. Su distensibilidad depende de la relajación en el estiramiento de la fibra miocardia y el estrés o fuerza aplicada por superficie. Dicha relación resulta afectada por la relajación activa de los sarcómeros y por el contenido relativo de fibras elásticas y colágenas en el tejido conectivo. Estas fibras determinan el tamaño y la forma anatómica del ventrículo izquierdo y forman la matriz que permite convertir el acortamiento y alargamiento de las fibras musculares en cambios de presión. La relajación entre el estiramiento y estrés de las fibras colágenas es exponencial. La fuerza requerida para estirar las fibras es baja inicialmente, pero aumenta de manera geométrica a medida que las fibras son estiradas. Este fenómeno explica que, aun en sujetos normales, la sobrecarga excesiva de volumen puede resultar en el desarrollo de fallo cardíaco. La distensibilidad del ventrículo izquierdo puede disminuir en la opción al reducirse la elasticidad tisular debido al aumento de la densidad de las fibras colágenas en respuesta a factores humorales y o al aumentar el grosor parietal, como ocurre de manera habitual en respuesta a la elevación crónica en la presión arterial. El grosor de la pared ventricular es un parámetro importante en el estudio de la función diastólica. En general, este se encuentra normalmente aumentado en las cardiomiopatías hipertróficas y restrictivas. Debido a la relación entre la distensibilidad ventricular y el grosor de la pared ventricular, en ventrículos con diámetro normal y grosor aumentado, la distensibilidad disminuye aun cuando la elasticidad tisular es normal. Hemodinámicamente, la distensibilidad ventricular puede definirse como la relación entre el cambio de volumen y el cambio de presión, o como la constante de volumen ventricular. Dado el mismo volumen de llenado en un ventrículo como CV normal, el aumento en la presión es menor que un ventrículo con una CV reducida. En su contractibilidad auricular, la función auricular izquierda depende de su precarga y poscarga y contractibilidad. La precarga auricular afecta directamente a la fuerza de contracción auricular. De acuerdo con la ley de Starling, el volumen determina el estiramiento de las fibras musculares, el cual, a su vez, determina directamente el acortamiento y, por tanto, el volumen de eyección auricular. Esto quiere decir que en los pacientes con relajación ventricular anormal o incompleta debido a la elevación de la frecuencia cardíaca o a bloqueo de primer grado, el volumen de precarga auricular se encuentra aumentado, lo que conlleva a un volumen de eyección auricular mayor. Este mecanismo permite mantener el gasto cardíaco en pacientes con alteraciones de la relajación ventricular, sobre todo durante el ejercicio. Por tanto, el desarrollo de fibrilación auricular puede conllevar a una disminución del gasto cardíaco y la aparición de síntomas congestivos a estos sujetos. Y la distensibilidad ventricular constituye la poscarga de la aurícula izquierda. La contracción auricular es inefectiva cuando la CV está reducida, debido a que parte del volumen de eyección auricular va en directo retrógrada, al no existir válvulas en las venas pulmonares. Varios factores que afectan a la contractibilidad ventricular, como la sobrecarga crónica de volumen y presión, pueden igualmente afectar a la contractibilidad auricular. Esta también suele disminuir en las miocardiopatías infiltrativas y en pacientes con fibrilación auricular inmediatamente después de la cardioversión. Todas las propiedades combinadas permiten mantener un volumen de eyección y un gasto cardíaco adecuados bajo una presión de llenado normal. Los pacientes con disfunción diastólica pueden presentar en varios grados de alteraciones en una o varias de estas propiedades,
así como manifestar síntomas que oscilan entre una ligera disnea de esfuerzo y un edema pulmonar y periférico. En su etiología, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la senilidad son las causas más comunes de disfunción diastólica. La cardiomiopatía hipertensiva es responsable de 1/3 de las hospitalizaciones por fallo cardíaco y de un 50% de los casos de enema agudo pulmonar que se presentan a la sala de emergencia sin hipotensión. La hipertensión arterial crónica aumenta el estrés parietal e induce la hipertrofia de los sarcómeros en paralelo, incrementando el grosor parietal. Algunos factores humorales, como el aumento de la angiotensina 2 y de las concentraciones circulantes de insulina, se han relacionado con desarrollo de hipertrofia del miocardio y con el incremento de la expresión de colágeno tipo 2 en la matriz extracelular. La hipertrofia muscular y el aumento en el grosor de la matriz colágena evitan la dilatación progresiva y mantienen estable el estrés parietal, pero, al mismo tiempo, causan una disminución en la distensibilidad. Estudios experimentales y en humanos han demostrado, además, que en estos pacientes, tanto la presencia de isquemia aguda como el aumento abrupto en la presión arterial resultan en un aumento aún mayor de la rigidez ventricular y en las presiones de llenado, contribuyendo al desarrollo del síndrome de enema agudo pulmonar. La prevalencia de este fallo cardíaco diastólico va en aumento con la edad de la población. Entre la tercera y la novena década se estima que la masa ventricular aumenta unos 1 a 5 gramos por cada año de vida. Estudios patológicos en sujetos normales de edad avanzada han demostrado un aumento en el grosor de las fibras musculares y en el contenido del colágeno tipo 2 y, por tanto, una reducción en la distensibilidad ventricular. Estas anomalías pueden conllevar una disminución de la capacidad aeróbica durante el ejercicio, así como el desarrollo de síntomas de disnea y bajo gasto cardíaco en muchos sujetos de edad avanzada que desarrollan fibrilación auricular. La enfermedad coronaria puede afectar a la relajación por limitación del sustrato energético durante episodios de isquemia aguda. En pacientes con infarto previo y/o hipertensión arterial crónica, donde existe fibrosis intersticial que afecta a la distensibilidad ventricular, los episodios de isquemia pueden ocasionar el desarrollo de un edema pulmonar. Las cardiopatías restrictivas, por su parte, constituyen un grupo de alteraciones caracterizadas por un volumen ventricular reducido y una disminución en la distensibilidad. El aumento en el grosor de la pared ventricular en estos pacientes es causado por infiltración intersticial sin hipertrofia muscular. Por tanto, el diagnóstico suele establecerse al existir disparidad entre los hallazgos electrocardiográficos de bajo voltaje y la presencia de aumento en el grosor de la pared ventricular en el ecocardiograma. La fracción de eyección puede estar reducida en pacientes con miocardiopatías restrictivas graves, aunque en los volúmenes del ventrículo izquierdo permanecen reducidos. Las aurículas se encuentran característicamente dilatadas. Las causas más comunes de cardiopatía restrictiva incluyen, entre otras, la amiloidosis, la cardiopatía post-radiación, las distrofias musculares y las alteraciones de depósito de glucógeno. La función diastólica se encuentra con frecuencia alterada en la miocardiopatía hipertrófica primaria. El desarreglo en la organización de las fibras musculares, con un aumento en el grosor de la pared ventricular y la conducción eléctrica normal, suelen causar alteraciones en la relajación y la distensibilidad ventricular. En la miocardiopatía dilatada idiopática también existen alteraciones de la relajación, la distensibilidad y la función auricular,
Varios estudios han demostrado que la función diastólica se relaciona directamente con la sintomatología y el pronóstico en estos pacientes. En la pericarditis constrictiva, el engrosamiento del pericardio causa una disminución en la distensibilidad, con un aumento en la interdependencia entre ambos ventrículos. La pericarditis constrictiva es la única causa de disfunción diastólica donde la relajación ventricular es normal. Clínicamente, en estos pacientes existe un predominio de síntomas de bajo gasto y edema periférico sin congestión pulmonar. Y después de todo esto, después de analizar estos diferentes síntomas o diferentes alteraciones que puede sufrir el miocardio, podemos realizar un diagnóstico. El diagnóstico de disfunción diastólica requiere un análisis integral de la historia, el examen físico y los resultados de varias pruebas diagnósticas. Es importante excluir la presencia de enfermedad pulmonar, anemia, tirotoxicosis y enfermedad coronaria o valvular. La radiografía del tórax y las pruebas de espirometría pueden establecer el diagnóstico de disnea de causa pulmonar. En algunos pacientes con disnea de esfuerzo, la prueba de estimulación con metacolina permite establecer el diagnóstico de asma bronquial. En los casos en los que existen alteraciones moderadas de la función pulmonar, los valores circulantes del péptido natriurético pueden ayudar a determinar si la causa de la disnea es una enfermedad pulmonar o un fallo cardíaco, ya que, en este último, el péptido natriurético suele estar elevado. Aunque el diagnóstico de disfunción diastólica puede establecerse invasivamente por cateterismo, este procedimiento rara vez es necesario. El cateterismo permite establecer con precisión las presiones de llenado, la constante de relajación, en combinación con medidas simultáneas de volumen. Puede también determinar la distensibilidad ventricular, ya que al ser invasivo, no es un método ideal para realizar evaluaciones consecutivas en pacientes ambulatorios. La ventriculografía isotópica puede emplearse para obtener el tiempo y la velocidad de llenado. Sin embargo, este método ha sido reemplazado por la ecografía de Doppler, que ofrece además información anatómica. La resonancia magnética y la tomografía de alta resolución son útiles para evaluar el grosor del pericardio en ciertos pacientes en los que se sospecha un diagnóstico de pericarditis constrictiva. Actualmente, la ecografía es la técnica más completa para establecer el diagnóstico y el mecanismo de la función diastólica. El ecograma bidimensional permite detectar la dilatación de la aurícula izquierda y la función sistólica ventricular, contribuyendo a establecer la causa y la cronicidad de la disfunción diastólica. La precisión de las medidas obtenidas por ecografía ha sido corroborada en varios estudios clínicos y patológicos. La ecocardiografía bidimensional también permite evaluar la distensión de las venas cavas y hepáticas, siendo útil para estimar la presión auricular derecha. Para poder llevar un tratamiento adecuado, es que a pesar de la prevalencia de la insuficiencia cardíaca diastólica, hoy en día no se han completado estudios aleatorizados para determinar el efecto de agentes terapéuticos específicos para el tratamiento de este síndrome. Sin embargo, la evidencia disponible hasta la actualidad sugiere que la mayoría de los fármacos que se emplean hoy en día en el tratamiento del fallo cardíaco sistólico son también efectivos en el manejo del fallo diastólico. Los diuréticos son útiles en pacientes con difusión diastólica que evidencian signos de sobrecarga de volumen, por ejemplo, edemas, congestión pulmonar, etc. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que estos pacientes tienen tendencia a desarrollar con facilidad azotemia prerrenal, ya que, al bajar la presión de llenado, también disminuye el volumen de eyección.
Pacientes de edad avanzada con función ventricular que recibieron el tratamiento antihipertensivo con hidroclotiazida demostraron una reducción en la incidencia de fallo cardíaco. Esto sugiere que el uso crónico de diuréticos en pacientes hipertensos puede causar también la mejoría en la distensibilidad por reducción en el grosor de la pared ventricular, la disminución de la presión arterial con el uso de inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina y bloqueadores de los canales de calcio en pacientes con cardiopatía hipertensiva son efectivos, causando remodelación al reducir el grosor de la pared y la masa ventricular y, por tanto, ocasionando un aumento de la distensibilidad. En ciertos pacientes, cardiopatía hipertrófica, el verapamilo ha demostrado mejorar la relajación ventricular. Sin embargo, en pacientes con cardiopatías dilatadas y restrictivas, el efecto del verapamilo suele ser opuesto, causando un deterioro en la función diastólica y un aumento en las presiones de llenado. Por el contrario, los IECA suelen mejorar la relajación y la distensibilidad en pacientes con disfunción diastólica independientemente de la fracción de eyección. El tratamiento de la hipertensión con estos agentes resulta en una reducción de la masa ventricular, una disminución del volumen auricular, una normalización de los parámetros Doppler de llenado ventricular y una reducción en los valores circulantes del péptido natriurético. Otros estudios más recientes han demostrado efectos similares con el uso de inhibidores de la angiotensina 2. En pacientes con disfunción diastólica, el control de la frecuencia cardíaca y el mantenimiento del ritmo sinusal permiten optimizar el llenado ventricular. El tratamiento con bloqueadores beta es efectivo no solo por estos mecanismos, sino también por un efecto inhibitorio neurohormonal. La estimulación crónica por catecolaminas conlleva el desarrollo de fibrosis intersticial y, por tanto, el uso de bloqueadores beta a lo largo del plazo resulta en un aumento en la distensibilidad. La gran mayoría de pacientes con disfunción diastólica están asintomáticos o pausisintomáticos en reposo, pero suelen manifestar intolerancia al esfuerzo. Durante el ejercicio, la duración del tiempo de llenado disminuye en mayor proporción que el tiempo de eyección. En sujetos normales, la velocidad de relajación aumenta, incrementándose el llenado por succión y permitiendo un aumento en el volumen de eyección. En pacientes con disfunción diastólica, el incremento en la relajación en proporción con la frecuencia cardíaca es limitado. El aumento en el retorno venoso resulta en un incremento proporcionalmente mayor en la presión que en el volumen de llenado, debido a la reducción de la distensibilidad, limitando también la capacidad aeróbica. Estudios recientes han demostrado que los bloqueadores beta y los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 pueden mejorar la tolerancia al esfuerzo en pacientes con disfunción diastólica, aunque no se sabe si esto ocurre por mecanismo directo o indirectamente al reducir la presión arterial. Después de este análisis podemos concluir que la disfunción diastólica no solo tiene importancia en el desarrollo de síntomas y en la respuesta al tratamiento en pacientes con fracción normal, sino que también tiene implicación en pronósticas terapéuticas en el fallo cardíaco sistólico. La ecografía permite establecer el diagnóstico, la gravedad y el mecanismo específico en la mayoría de los pacientes. Por tanto, el dominio de estas técnicas es importante para el cardiólogo clínico y el ecografista. Se deben llevar a cabo los estudios futuros para determinar la utilidad del estudio de la función diastólica durante el ejercicio y la aplicación de los hallazgos ecográficos como guía terapéutica. Y bueno, esa sería la conclusión de este tema de la disfunción diastólica. Este es un caso que se tomó de ejemplo de la Revista Española de Cardiología, de la cual nos referimos en todo este episodio. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.